20 años. Durante 2 décadas, el peso de la mano de Jabín, rey de Canaán, aplastó el espíritu de Israel. El poder de su gobierno no residía solo en sus ejércitos, sino en el terror personificado por su general Sísara y en la despiadada tecnología de sus 900 carros de hierro. Cada crujido de rueda en los valles era un recordatorio de la impotencia de la nación elegida, una prueba diaria de que su soberanía había sido sometida. El silencio de Dios parecía cernirse sobre las colinas de Judea, una sequía espiritual tan devastadora como la falta de lluvia. Las oraciones de los ancianos parecían perderse en el aire, y la fe, antaño un fuego consumidor en el desierto, ahora no era más que una débil brasa, casi sofocada por el polvo de la opresión cananea que se infiltraba en cada hogar y cada corazón. Sin embargo, entre Ramá y Betel, bajo la sombra solitaria de una palmera datilera que se había vuelto más célebre que muchos altares, la esperanza de Israel encontró refugio. Allí estaba Débora, una mujer cuya autoridad no provenía de linaje real ni poder militar, sino de una conexión directa e inquebrantable con el Señor de los ejércitos. Su presencia era un testimonio viviente de que Dios no se había olvidado por completo de su pueblo. Los israelitas acudían a ella, trayendo sus disputas territoriales, sus disputas familiares y, sobre todo, sus corazones atribulados. Ella juzgaba con una sabiduría que desarmaba a los hombres más orgullosos, pues sus palabras no eran solo suyas, eran el eco de la justicia divina, un sonido extraño y casi olvidado en aquella tierra de servidumbre. Un día en particular, cuando los últimos hombres con sus quejas se habían marchado y el sol del mediodía estaba alto en lo alto, el susurro de las hojas de palmera cesó. Un silencio como ningún otro, más denso y cargado de propósito, envolvió a Débora. No era un trueno ni un viento impetuoso, sino una claridad inconfundible que se formó en su mente. La voz inaudible del Señor, hablándole como un general a su centinela más fiel. La orden era precisa, un plan de batalla divino, revelado en su totalidad. Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, en la tribu de Neftalí, debía ser convocado. Debía reunir a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y ubicarlos en el monte Tabor. El tiempo de espera había terminado. El clamor de Israel finalmente había conmovido los cielos. La orden de Dios, una vez recibida, se convirtió en un carbón ardiente en el espíritu de Débora, y ella actuó sin demora. Se enviaron mensajeros a Sedes, una ciudad bien familiarizada con el yugo cananeo, para encontrar al hombre llamado Barak. Era un guerrero respetado, un hombre cuya fuerza era conocida en su tribu, pero que vivía la misma vida de resignación forzada que todos los demás. La llegada de los mensajeros de la profetisa fue un evento que interrumpió la monotonía de la opresión. El mensaje transmitido no era una invitación, sino un decreto divino. Barak escuchó las palabras y sintió el peso de una responsabilidad que lo honraba y lo aterrorizaba a la vez. Dios lo estaba llamando al frente de una guerra que, según todos los estándares humanos, era imposible de ganar. Barak viajó desde Sedes hasta las colinas de Efraín, y a cada paso el peso de la llamada divina aumentaba. Cruzó tierras que, aunque heredadas de sus padres, ahora parecían pertenecer al miedo. Vio los rostros de los hombres de Neftalí y Zabulón, pastores y agricultores, y en su mente ya los veía como soldados. La pregunta que lo atormentaba no era sobre la autoridad de Débora, que no se atrevía a cuestionar, sino sobre la lógica de Dios. ¿Cómo podía el Señor ordenar a hombres a pie, armados con espadas y lanzas rudimentarias, que se enfrentaran a la máquina de guerra más avanzada y letal de la época? La fe y la razón libraban una feroz batalla en su espíritu, y la razón, con sus argumentos de acero y sangre,
casi ganaba. Al llegar junto a la profetisa, Barak sintió que la serenidad del lugar contrastaba marcadamente con la tormenta que lo aquejaba. Débora lo miró, y no había condenación en su mirada, solo la tranquila certeza de quien hablaba en nombre del Eterno. Repitió la orden, no como una sugerencia, sino como un hecho ya establecido en el cielo. ¿No ha ordenado el Señor, Dios de Israel, diciendo: «Ve y reúne a la gente en el monte Tabor»? Cada palabra era un clavo clavado en su vacilación. Fue entonces cuando, con la voz entrecortada por la gravedad de la situación, Barak expuso la condición que sellaría su destino. «Si vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré». No era la declaración de un cobarde, sino el grito de un hombre que necesitaba ver la fe encarnada para actuar. La difícil situación de Barak y un profundo silencio cayó bajo la palmera, un silencio donde el destino de una nación pendía de un hilo. En su espíritu no sintió desprecio por la debilidad del guerrero, sino una profunda comprensión de la fragilidad humana ante un miedo tan monumental. Vio que la fe de Barak, aunque genuina, era como una planta joven que necesitaba apoyo para crecer frente a la tormenta. Su presencia era el apoyo que él buscaba. La decisión del Señor, sin embargo, no se vería frustrada por la vacilación de un hombre. Si la fe de Barak necesitaba una señal visible, una señal le sería concedida, pero el cielo registraría tanto la necesidad como la concesión. Con una calma que era en sí misma una fortaleza, se puso de pie. Su respuesta llegó, firme y resonante con la autoridad que le era conferida. «Sin duda iré contigo», declaró, sellando su compromiso y aliviando la carga inmediata que pesaba sobre el corazón de Barak. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron como una espada afilada que atravesó el orgullo del guerrero y estableció la soberanía de Dios sobre los deseos humanos de gloria. «Pero el camino que sigas no será tuyo para ser honrado, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». En ese momento se prometió la victoria, pero la gloria personal de Barak fue arrebatada. Él tendría la seguridad de su presencia, pero el legado de ese día pertenecería a alguien más, un testimonio eterno de que Dios no comparte su gloria y cumple sus propósitos a través de los instrumentos que Él mismo elige, a menudo los más inesperados. Y Débora se levantó y partió con Barak hacia Cedes. La noticia de que el juez de Israel marchaba junto al comandante elegido por Dios se extendió como un reguero de pólvora por los pastos secos. Era una señal visible y poderosa, la confirmación que necesitaban los corazones vacilantes de las tribus de Neftalí y Zabulón. Los hombres dejaron sus arados en los campos y sus redes de pesca junto al mar. Manos acostumbradas a manejar herramientas agrícolas ahora blandían espadas y lanzas que no habían visto combate en una generación. No era un ejército profesional el que se estaba reuniendo, sino un pueblo que se alzaba, movido no por tácticas militares, sino por una ola de fe renovada. La presencia de Débora transformó un llamado al suicidio en una peregrinación sagrada hacia la voluntad de Dios. La congregación de 10.000 hombres, una mezcla de esperanza y temor, marchó hacia su destino, el monte Tabor. La montaña se alzaba desde el valle de Jezreel como una fortaleza natural, un lugar de encuentro designado por Dios mismo. La subida fue ardua, un esfuerzo físico que reflejaba la lucha espiritual que cada hombre libraba en su interior. Al llegar a la cima, miraron hacia la llanura donde su coraje sería puesto a prueba. El valle, el escenario perfecto para que los carros de Sísara maniobraran y aplastaran a la infantería, se extendía como un mapa de su probable muerte. Allí arriba estaban en suelo sagrado, pero se sentían expuestos y vulnerables, un rebaño acorralado esperando al depredador. Lo único que los mantenía firmes era la calma de Débora,
y la promesa de su Dios. La noticia de la rebelión israelita pronto llegó a Sísara en Aroset Hagoyim. Para el general cananeo, la noticia de que un grupo de campesinos hebreos se había reunido en el monte Tabor fue casi motivo de burla. No lo vio como una amenaza, sino como una oportunidad para aplastar de una vez por todas cualquier vestigio de esperanza en Israel. Con una arrogancia nacida de 2 décadas de victorias indiscutibles, movilizó todas sus fuerzas. Los 900 carros de hierro, la joya de su corona militar, estaban listos. Cada carro era una plataforma para la muerte, tripulado por guerreros experimentados y tirado por caballos de guerra. El sonido de su ejército avanzando hacia el valle de Jezreel era como el trueno de una tormenta de acero, una exhibición de poder diseñada para aterrorizar incluso antes de aniquilar. Desde la cima del monte Tabor, la vista era desoladora y confirmaba todos los temores humanos. El ejército de Israel, 10.000 hombres a pie, observaba cómo la llanura se llenaba del poderío cananeo. El resplandor del sol se reflejaba en sus armaduras y ruedas de hierro, creando un mar reluciente de destrucción. El valle, antaño un campo fértil, se había convertido en el escenario de su inminente masacre. Para cualquier estratega militar, la orden de descender de la montaña y enfrentarse a esa fuerza en campo abierto sería una locura. Era renunciar a la ventaja del terreno elevado y lanzarse directamente contra el arma más poderosa del enemigo. La tensión entre los hombres era palpable, un silencio denso que solo la fe más desesperada podía sostener. No miraron a Barak. Sus ojos se volvieron hacia Débora, la única fuente de esperanza en ese precipicio de desesperación. Fue entonces, en ese momento de máxima tensión, con el ejército de Israel paralizado en la cima y el poder de Canaán extendiéndose por el valle, que la voz de Débora cortó el aire. Se volvió hacia Barak, y sus ojos no reflejaban la ansiedad que se apoderaba de los soldados, sino el fuego de la certeza divina. Su voz no tembló. Habló con la autoridad de quien no solo cree, sino que sabe. Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? La pregunta era retórica, una declaración de guerra que no provenía de ella, sino a través de ella. La orden de atacar, de descender al Valle de la Muerte, había sido dada. Los cielos se movían, ahora la tierra también necesitaba moverse. Impulsado por esa orden profética, una fuerza que sobrepasaba su propio juicio, Barak dio el grito de guerra. El sonido resonó en el monte Tabor, y los 10.000 hombres, como una avalancha humana, comenzaron a descender la ladera. Corrían hacia lo que parecía una aniquilación segura, infantería ligera contra carros pesados. Sísara, en su carro de mando, observó el movimiento con una mueca de desprecio. La táctica era suicida, un regalo inesperado. Dio la orden para que sus carros avanzaran, para encontrarse con los israelitas al pie de la montaña y masacrarlos. El suelo comenzó a temblar bajo el avance de la caballería y las ruedas de hierro, el preludio de una victoria cananea que parecía inevitable y absoluta. Pero justo cuando la carnicería parecía estar a punto de comenzar, el cielo mismo declaró la guerra a Sísara. El sol, que previamente había brillado sobre el hierro cananeo, fue repentinamente velado por oscuras nubes que se congregaron con una velocidad sobrenatural. Una tormenta, convocada no por las leyes de la naturaleza, sino por la voluntad del comandante de los ejércitos celestiales, estalló sobre el valle. No era una lluvia común, sino un diluvio, una cortina de agua tan densa que cegaba los ojos y ensordece los oídos. El viento soplaba furioso, lanzando la lluvia y el polvo directamente a los rostros de los cananeos, mientras que para los israelitas, que descendían con la tormenta a sus espaldas, fue un escudo y un impulso, la prueba audible y visible de que el Señor realmente marchaba delante de ellos.
Valle de Jezreel, escenario perfecto para los carros, se convirtió en la causa de su caída. La tierra seca y compactada no pudo absorber la furia de la tormenta y en cuestión de minutos la llanura se convirtió en un cenagal profundo y traicionero. El río Cisón, un arroyo que serpenteaba pacíficamente por el valle, se desbordó con las aguas, convirtiéndose en un río caudaloso e imparable que inundó el campo de batalla. Los pesados carros de hierro, el mayor activo de Sísara, se hundieron en el lodo hasta los ejes. Los caballos, aterrorizados por la tormenta y atrapados en el pantano, se encabritaron y relincharon de pánico, inutilizando las máquinas de guerra que deberían haber asegurado una victoria rápida y fácil. Con la ventaja táctica de los cananeos convertida en una trampa mortal, los guerreros de Israel cayeron sobre ellos como un león sobre ovejas atrapadas en el fango. La vacilación que habían sentido en la cima de la montaña fue disipada por la tormenta divina, reemplazada por un coraje feroz y una furia santa. Cada soldado israelita se convirtió en un instrumento del juicio de Dios, moviéndose con precisión letal a través del ejército en pánico. Los soldados cananeos, despojados de la protección de sus carros y cegados por la lluvia, fueron masacrados sin piedad. El enfrentamiento no fue largo, fue una cosecha sangrienta. Las espadas de Barak y sus hombres no hicieron distinción, y el río Cisón, ahora un río caudaloso, arrasó con los cuerpos, limpiando la tierra de la mancha de 20 años de opresión. Sísara, el temido general, observó desde su carro, ahora un trono inútil hundido en el lodo, cómo su ejército, una vez invencible, era completamente aniquilado. El sonido de la victoria que esperaba oír fue reemplazado por los gritos de sus hombres moribundos y el rugido de la tormenta del Dios de Israel. En un instante, la arrogancia que lo había definido se hizo añicos, y todo lo que quedó fue el miedo primario a la muerte. El honor fue olvidado, el deber abandonado. Con el corazón latiendo en su pecho, tomó la única decisión que le quedaba. Saltó de su carro, abandonó su estandarte y su ejército a la matanza y huyó. El gran comandante de los carros de hierro huyó a pie, un hombre humillado y aterrorizado, corriendo sin rumbo para escapar de la ira que había caído de los cielos. A medida que la lluvia amainaba y la tormenta se retiraba, el ejército de Israel contempló la magnitud de su liberación. El campo de batalla no era solo un lugar de victoria militar, sino un altar donde el poder de Dios se manifestaba innegablemente. La persecución de los remanentes del ejército cananeo fue implacable y Barak cumplió con su deber hasta que no quedó ni un solo enemigo, de acuerdo con la severidad del mandato divino. Esta no fue una victoria que traería un breve respiro. Fue un golpe decisivo que rompió el yugo de la opresión desde su raíz. La autoridad de Jabín fue destrozada ese día. Como resultado directo de ese encuentro milagroso, la tierra de Israel finalmente encontró descanso y un periodo de 40 años de paz comenzó a florecer en campos previamente regados por el miedo. Sin embargo, lejos de la escena de la victoria, la guerra personal de Sísara apenas comenzaba. Corría con los pulmones en llamas. El sonido de sus propios pasos en el lodo se mezclaba con el eco fantasmal de los gritos de sus hombres. La humillación era una herida más profunda que cualquier espada podría infligir. Su mente, una vez un instrumento de estrategia y mando, ahora era un torbellino de pánico, buscando desesperadamente refugio. Fue entonces cuando un recuerdo político le llegó como un faro en la oscuridad. Heber el Queneo. Había habido un tratado de paz entre el clan de Heber y el rey Jabín. Era un refugio seguro en un mundo que se había derrumbado. Con una nueva dirección, pero con el mismo terror, se dirigió a las tiendas de los queneos, sin saber que corría directamente al lugar donde lo aguardaba la profecía de Débora. Exhausto,
cubierto de lodo y con el alma hecha jirones, Sísara finalmente llegó al campamento de Heber el Ceneo. Era una imagen patética, la antítesis del orgulloso comandante que horas antes había liderado un ejército. Antes de que pudiera anunciar su presencia, la lona de una de las tiendas se abrió y una mujer salió a recibirlo. Era Yael, la esposa de Heber. Su rostro no reflejaba alarma ni miedo, sino una calma indescifrable. Se acercó al general que huía y con voz firme que no delataba emoción alguna, lo invitó a entrar. «Entre, mi señor, entre aquí. No tenga miedo». Para Sísara, esas palabras fueron como agua en el desierto, la confirmación de que su apuesta por una alianza política había dado sus frutos. No vio la férrea resolución tras esos ojos, solo vio un refugio. Una vez dentro de la tienda, el caótico mundo de la batalla y la persecución quedó atrás. El ambiente era hogareño y apacible. Jael lo hizo acostarse y con un gesto que parecía pura hospitalidad, lo cubrió con una gruesa manta, ocultándolo de la vista y ofreciéndole el consuelo que su cuerpo exhausto anhelaba. La tensión de sus músculos comenzó a disiparse bajo el peso de la manta y la fatiga extrema. Con la garganta seca por el miedo y la carrera, hizo una última petición. «Dame, te lo ruego, un poco de agua, porque tengo sed». Yael, en un acto de extraordinaria astucia, fue más allá. Abrió un odre de cuero y en lugar de agua, le sirvió leche, una bebida más rica y reconfortante. Un gesto de honor que lo desarmó por completo y lo empujó suavemente hacia el borde del sueño. El sueño, un enemigo más traicionero que el ejército de Barak, finalmente venció a Sísara. El calor, el silencio y la leche se habían confabulado para quebrar el último vestigio de su resistencia. Pero antes de rendirse por completo a la oscuridad, en un último esfuerzo por controlar su destino, dio una orden a Yael, su supuesta protectora. «Quédate a la puerta de la tienda», murmuró, con la voz ya pesada por el sueño. «Y si alguien viene y te pregunta si hay un hombre aquí, dirás que no». Fue su último acto como general, un intento inútil de ordenar su propia salvación, sin saber que estaba instruyendo a su juez sobre cómo asegurar que no hubiera interrupciones en su ejecución. Yael asintió, con el rostro convertido en una máscara de sumisión. Esperó, observando y escuchando con paciencia depredadora. Vigiló su respiración, esperando el momento en que el sueño pasara del simple descanso a un abismo de inconsciencia, el punto sin retorno. Cuando el sonido de su respiración se volvió profundo y constante, la mujer que lo había servido y cuidado desapareció. En su lugar se alzaba una ejecutora de la voluntad divina, una figura de determinación oscura y silenciosa. El tiempo de la astucia había terminado. Ahora era el momento del martillo y la hoguera. El destino de Sísara, sellado por la profecía de Débora, estaba a punto de ser clavado en su propia sien por la mano improbable de esa mujer, con una fría determinación que parecía provenir de algo más allá de ella. Yael se movió entre las sombras de la tienda. Sus armas no serían la espada ni la lanza de los guerreros, sino las humildes herramientas de su propia existencia, los instrumentos que aseguraban la estabilidad de su hogar contra las tormentas del desierto. Tomó una de las largas y afiladas estacas de madera utilizadas para anclar la tienda al suelo y en la otra mano el pesado mazo de madera utilizado para clavarla en la tierra. El peso de los objetos le resultaba familiar, pero el propósito para el que los destinaba era terrible y sagrado. Se acercó al hombre dormido, el opresor de su pueblo, y en su corazón no había cabida para el miedo ni la compasión, solo la certeza de que estaba ejecutando una sentencia divina. Se arrodilló junto a Sísara. Su respiración era el único sonido en el pesado silencio. Con una mano firme,
colocó la punta afilada de la estaca contra la sien vulnerable del general, el lugar donde la vida estaba menos protegida por el hueso. Con la otra, levantó el martillo. No hubo vacilación. El movimiento fue un solo arco de fuerza y resolución, y el golpe fue sordo, brutal y definitivo. La estaca atravesó la cabeza de Sísara con una fuerza terrible, perforando su cerebro y clavando el cráneo del general al suelo de la tienda que había elegido como su refugio seguro. Hubo un breve y violento espasmo de su cuerpo, y luego un silencio absoluto. El gran terror de Canaán había muerto, y la profecía de Débora se había cumplido, de la manera más íntima e impactante. En el silencio que siguió al acto, Jael permaneció un momento, contemplando la obra de sus manos. No fue un momento de triunfo ni alegría, sino de una terrible y solemne conclusión. Se había convertido en una extensión de la voluntad de un Dios que juzga a las naciones, y el peso de esa verdad era inmenso. Afuera, el sonido de hombres acercándose rompió el silencio. Era Barak, aún en persecución, impulsado por un celo incansable por capturar al líder del ejército enemigo. Siguió el rastro del fugitivo, quizá aún con la esperanza de una confrontación final, una oportunidad de reclamar al menos la muerte del comandante que lo había humillado con su huida. Su búsqueda lo había conducido, inevitablemente, al campamento kenita. Al ver acercarse a Barak, Jael salió de la tienda con el rostro sereno y la postura erguida. No esperó a que la interrogara. Tomando la iniciativa, caminó hacia él y le habló con una sencillez que era como un trueno. «Ven», dijo, «y te mostraré al hombre que buscas». Barak, el guerrero victorioso, siguió a la mujer hasta la entrada de su tienda sin saber qué esperar. Y dentro, a la tenue luz que se filtraba por la tela, vio. Sísara no estaba encadenado ni herido en batalla, sino muerto, tendido en el suelo, con una estaca clavada en la cabeza. En ese instante, la profecía de Débora resonó en su alma con una claridad devastadora. El honor no era suyo. La gloria de ese acto final pertenecía a esa mujer. Barak permaneció en silencio, el general victorioso de Israel, contemplando el cadáver de su enemigo. La espada que sostenía de repente le pareció inútil, un simple trozo de metal. Todo el orgullo de la victoria en el valle se desvaneció, reemplazado por una profunda y abrumadora comprensión de la soberanía de Dios. Finalmente comprendió la lección en su totalidad. Su vacilación inicial, su miedo y su necesidad de la presencia de Débora no eran defectos que Dios tuviera que superar, sino piezas esenciales del plan divino. Fueron precisamente sus imperfecciones las que prepararon el terreno para que la gloria de Dios se manifestara de una manera que nadie podría haber previsto, asegurando que ningún hombre, ni siquiera el general victorioso, pudiera reclamar el honor para sí mismo. Lo que ocurrió en esa tienda se convertiría en una de las historias más perturbadoras y veneradas de Israel. El acto de Jael, juzgado puramente según criterios humanos, fue una traición de primer orden, una violación de la sagrada ley de hospitalidad que regía la vida en el desierto. Invitó a un hombre a su casa, le ofreció seguridad y consuelo, solo para matarlo en su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, a los ojos de Dios y de su pueblo oprimido, su acto fue visto como el culmen de la fidelidad. Su máxima lealtad no fue a los códigos sociales, sino a la justicia divina y a la liberación de Israel. Por lo tanto, su nombre sería recordado para siempre no como el de una traidora, sino como bendita entre las mujeres, un ejemplo de fe audaz e inquebrantable. La mente de Barak, acostumbrada al caos de la batalla y a la lógica de la espada, se esforzaba por procesar la escena que tenía ante sí. No fue la muerte de Sísara lo que lo impactó,
pues con gusto la habría infligido él mismo, sino el método, el lugar, el instrumento. Todo allí era un testimonio silencioso y aplastante de la soberanía de un Dios libre de las expectativas humanas. Miró la estaca, un objeto tan común, y el martillo, herramientas de un hogar, no de un campo de batalla. En ese momento vio con dolorosa claridad que la guerra que acababa de ganar en el valle era solo el escenario del acto real, que había tenido lugar allí, en esa tienda, en silencio, a manos de una mujer. Su búsqueda de honor ahora parecía vanidad infantil ante un plan tan intrincado y humillante. Levantó la vista del cuerpo de Sísara al rostro de Jael. Ella permanecía inmóvil, una figura de desconcertante calma. No había fervor de batalla ni orgullo de victoria en su semblante, ni siquiera el horror del hecho que había cometido. Había una quietud, una presencia de ánimo que parecía pertenecer a otro reino. Barak se dio cuenta de que no estaba ante una asesina, sino ante un santuario. Jael no había actuado movido por la furia ni por iniciativa propia. Se había convertido en un conducto, un punto de encuentro entre la voluntad del cielo y la necesidad de la tierra. Él, el general de 10.000 hombres, de repente se sintió pequeño, un mero ejecutor de una parte del plan, mientras que ella, en su silencio, había sido el instrumento del clímax de esa liberación. Barak finalmente retrocedió, alejándose del cuerpo como quien se aleja de un altar después de un sacrificio. Una profunda comprensión se había asentado en su alma, apaciguando su orgullo guerrero. No le hizo preguntas a Jael, pues no había nada que explicar. Lo que yacía ante él era una teología escrita a martillo y estaca, más elocuente que cualquier sermón. Se giró hacia la entrada de la tienda, donde sus hombres más leales esperaban, con rostros que mezclaban anticipación y confusión. Cuando Barak habló, su voz no transmitía autoridad, sino el timbre de quien había presenciado un misterio. «Ven», dijo, «y compruébalo tú mismo. Observa cómo el Dios de nuestros padres termina las guerras que empieza». Uno a uno, los soldados curtidos en la batalla entraron en la tienda de Jael, y uno a uno salieron en silencio, con el rostro marcado por un miedo que no habían sentido en el apogeo del combate. La imagen del general enemigo, el terror de Canaán, clavado al suelo por un objeto doméstico, sería el recuerdo más imborrable de aquella guerra. Fue una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. La mayor fuerza no reside en el hierro ni en la habilidad militar, sino en la obediencia a la voluntad de un Dios que puede transformar a una ama de casa en una campeona. Su partida del campamento ceneo no estuvo marcada por gritos de victoria, sino por un silencio denso y pensativo. No solo dejaban atrás a un enemigo muerto, sino un monumento a la terrible e impredecible soberanía del Señor. El viaje de regreso desde el campamento ceneo estuvo marcado por una quietud que contrastaba con la euforia de la victoria militar. A medida que la noticia se extendía entre los soldados israelitas, la historia de la muerte de Sísara se contaba no con gritos de triunfo, sino con susurros de admiración y temor. Barak lideraba a sus hombres, pero era un líder transformado. Su mente no estaba en la gloria de la batalla ganada, sino en la conversación que había tenido con Débora bajo la palmera. Su profecía, que antes había herido su orgullo guerrero, ahora resonaba en su alma como la más pura verdad. Comprendió que se le había negado el honor no para disminuirlo, sino para exaltar a un Dios que no comparte su gloria con el poder de los hombres. Al llegar al campamento principal, donde el ejército de Israel celebraba su liberación, Débora lo esperaba. No estaba en el centro de la celebración, sino un poco apartada, como siempre. Su presencia era un ancla de serenidad en medio de la alegría bulliciosa. Barak caminó hacia ella,
y la multitud enmudeció al verlos juntos de nuevo. Estaba ante la profetisa, el general ante el juez, y no hizo falta un largo informe. Su mirada y su postura humilde lo decían todo. «Hecho está», dijo con voz firme. «La palabra del Señor que vino a través de ti se ha cumplido en su totalidad». Débora simplemente asintió, un gesto de profunda gratitud dirigido no a él, sino al cielo. La batalla de la espada había terminado. Ahora la batalla del recuerdo y la alabanza estaba a punto de comenzar. En los días posteriores a la victoria, era necesario establecer un nuevo tipo de orden, no un orden militar, sino un orden de memoria. La nación, que ahora respiraba el aire libre de la paz, necesitaba una manera de comprender y retener el milagro que había experimentado para que las generaciones futuras no olvidaran el precio de esa paz. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor descendió sobre Débora una vez más, no con la precisión de una orden, sino con la melodía y la poesía de una canción. Llamó a Barak a su lado, pues la canción debía ser un dúo, la voz de la profecía y la voz de la acción unidas en una sola alabanza. Juntas, darían a Israel el himno de su liberación, una crónica inspirada que sellaría los acontecimientos en el alma de la nación para siempre. El cántico no comenzó con la gloria de Barak, ni con el coraje de los 10.000 hombres, sino con un estallido de alabanza al Dios de Israel, quien se había levantado para juzgar la causa de su pueblo. El cántico recordaba el antiguo poder del Señor, cuando la tierra tembló y los cielos se derritieron ante su presencia en el Sinaí. Luego, la letra ahondaba en el doloroso recuerdo de la opresión, describiendo una época en que los caminos estaban desiertos y la gente se escondía en sus aldeas por temor a los cananeos. Era un vívido recordatorio de la oscuridad para que la luz pudiera apreciarse plenamente. Y entonces, el punto de inflexión, el punto crucial de la historia, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, declaraba el cántico, no como un acto de orgullo, sino como el punto de partida de la intervención de Dios. Así, el cántico de Débora y Barak se convirtió en un reflejo para Israel, reflejando tanto la valentía como la cobardía. Primero, celebró con fervor a las tribus que respondieron al llamado. Las voces de Débora y Barak se alzaron para honrar a los hombres de Zabulón y Neftalí, describiéndolos como un pueblo que arriesgó su vida hasta la muerte en las alturas del campo. El cántico inmortalizó su sacrificio, no como un acto de valentía humana, sino como una ofrenda voluntaria en el altar de la voluntad de Dios. Todo hombre que dejó su hogar y subió al monte Tabor tuvo su nombre y su fe grabados en ese himno eterno, testimonio de que, a los ojos de Dios, la disposición a actuar con fe es una virtud digna de alabanza celestial y recuerdo perpetuo. Sin embargo, la melodía cambió drásticamente al dirigirse a quienes permanecieron en casa. El cántico no los condenaba con furia, sino con preguntas penetrantes que exponían la condición de sus corazones. «Rubén», preguntaba el cántico, «¿por qué te quedaste entre los apriscos para oír el balido de los rebaños?» Para Dan, la pregunta se refería a su lealtad a los barcos y al comercio. Para Aser, a su comodidad a la orilla del mar. El cántico se convirtió en un registro divino, no solo de quienes lucharon, sino también de quienes se mantuvieron firmes. Fue una lección solemne para todas las generaciones de Israel. En tiempos de llamado divino, la neutralidad no existe. La seguridad de los rebaños y las ganancias del comercio pueden convertirse en ídolos que paralizan a un pueblo, y el cielo toma nota tanto de la fe que actúa como de la conveniencia que se abstiene. En el corazón del cántico, las voces de Débora y Barak se volvieron aún más severas, conmovidas por la autoridad celestial.
El cántico pronunció una maldición específica y terrible sobre un lugar llamado Meroz. «Maldecid a Meroz», dijo el ángel del Señor. «Maldecid amargamente a sus habitantes, porque no acudieron en ayuda del Señor». La razón de una condena tan fuerte, más severa que las preguntas formuladas a las otras tribus, residía en su proximidad y su elección deliberada. Meroz estaba lo suficientemente cerca como para presenciar la batalla, escuchar el llamado y marcar la diferencia. Su negativa no se debía a ignorancia ni distancia, sino a una decisión consciente de no involucrarse. La maldición sobre ellos se convirtió en una lección perpetua sobre el pecado de omisión y la responsabilidad que conlleva la oportunidad. Inmediatamente después de la más severa maldición, el cántico se elevó a la más sublime de las bendiciones, creando un contraste que definió la esencia misma de la historia. Bendita entre las mujeres es Jael, esposa de Heber el Ceneo, bendita entre las mujeres en las tiendas. El cántico no solo la bendijo, sino que también narró su acto con poética admiración. Describía cómo ofreció leche de la copa de un noble y cómo su mano izquierda alcanzó la estaca de la tienda, la derecha el martillo del obrero. La violencia del acto se transformó en un emblema de valentía y fe. Al colocar la bendición de Jael junto a la maldición de Meroz, se selló el mensaje divino. La acción, decisiva a favor de la causa de Dios, aunque sea impactante para los estándares humanos, es bendita, mientras que la inacción oportunista, cuando se puede y se debe actuar, invita a la condenación. La canción pasó entonces del campo de batalla a un palacio lejano, pintando una escena de abrumadora intimidad e ironía. La narración se centró en la madre de Sísara, quien esperaba ansiosa el regreso de su hijo victorioso. La letra la describía mirando por la ventana, con la voz llena de una angustia que era a la vez puramente humana y, sin embargo, parte del juicio divino. ¿Por qué tarda tanto su carro? ¿Por qué son tan lentos los pasos de sus caballos?, preguntó, con palabras que reflejaban la impaciencia de una madre orgullosa, completamente ajena a que el carro de su hijo yacía destrozado en el lodo y que sus pies lo habían llevado a la muerte en una humilde tienda. Junto a la ansiosa madre se encontraban sus damas de compañía, descritas en el cántico como la más sabia de sus princesas. Respondieron a su preocupación no con empatía, sino con la misma arrogancia que había llevado a Sísara a su caída. La tranquilizaron con visiones de saqueo y conquista, mientras sus palabras tejían un futuro que jamás se haría realidad. ¿No encontrarían y repartirían el botín?, dijeron. 1 o 2 doncellas por cada hombre. Para Sísara, botín de muchos colores. Una prenda bordada por ambos lados. Hablaron de telas y mujeres como mercancías, revelando la podredumbre moral que sostenía al imperio cananeo, mientras, en silencio, el cuerpo de su general yacía deshonrado en el suelo. El contraste entre la arrogancia del palacio cananeo y la brutal realidad en la tienda de Jael sirvió de telón de fondo para la poderosa conclusión del cántico. Las voces de Débora y Barak se unieron en una aclamación final, una oración que resumía toda la teología de aquella guerra. Así, Señor, perezcan todos tus enemigos. Esta frase transformó un acontecimiento histórico en un principio eterno. El destino de Sísara no fue solo el fin de un hombre, sino el paradigma del fin de todos los que se oponen al Dios de Israel. La victoria local se convirtió, a través del cántico, en un eco de la justicia cósmica de Dios, una declaración de que la rebelión contra el cielo siempre terminará en polvo y silencio. Sin embargo, la canción, al igual que el Dios que la inspiró, no terminó solo con juicio. De la oscuridad de la condenación emergió una promesa radiante, la conclusión y la esperanza de todo el pueblo. El verso final de la canción resonó en la nación como una bendición y una comisión.
pero los que te aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Era la imagen final, la más poderosa de todas. Tras la tormenta, el lodo y la sangre, llegó la promesa de una luz inquebrantable, de una gloria creciente y de un poder incontenible. Era la seguridad de que para quienes estaban alineados con Dios, el futuro no sería de miedo, sino de esplendor. Con esta visión de esperanza abrumadora, la canción se acalló, pero su mensaje apenas comenzaba a cobrar vida. Esa canción se convirtió en el alma de la nación y la paz que le siguió fue su manifestación física. Y así la tierra descansó durante 40 años. Una generación entera nació y creció sin conocer el sonido de las ruedas de carros de hierro en los valles, ni el amargo sabor del tributo pagado a un rey extranjero. Los caminos, antaño peligrosos, volvieron a llenarse de comercio y viajes. Las aldeas, antaño refugios del miedo, se convirtieron en centros de vida comunitaria. La paz no era simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia palpable de la bendición de Dios, consecuencia directa de un pueblo que, en un momento decisivo, decidió seguir la voz de una profetisa y confiar en el poder invisible de su Señor. Débora continuó juzgando los asuntos de Israel bajo su palmera datilera, pero su trono ya no era solo un tribunal, era un monumento viviente. Se convirtió en la personificación de la sabiduría y la valentía divinamente inspiradas, la Madre de Israel, en un sentido pleno y perdurable. Reyes y líderes de otras naciones oirían hablar de ella, no como una reina con un ejército, sino como una mujer cuya conexión con su Dios era tan profunda que podía conmover los cielos y cambiar el curso de la historia. Su vida demostró para siempre que el verdadero liderazgo en Israel no emanaba de la fuerza ni del linaje, sino de la capacidad de escuchar la voz de Dios y la valentía de obedecerlo sin reservas. El legado de Barak fue el de un gran libertador, el hombre que lideró la carga en el monte Tabor. Sin embargo, su historia quedaría para siempre con la nota a pie de página de su vacilación inicial, un recordatorio constante de que la fe humana puede flaquear, pero aún puede ser un instrumento en las manos de Dios. Su honor disminuido no borró su valentía, sino que la contextualizó, convirtiéndolo en un héroe más humano y accesible. Fue la prueba de que Dios no exige perfección, sino voluntad. Y su nombre estaría para siempre ligado al de Jael, la mujer cuya fe no flaqueó, cuyo acto decisivo completó la obra que la fe vacilante de Barak había comenzado. En definitiva, la historia de Débora, Barak, Jael y Sísara trasciende el relato de una batalla antigua. Es un profundo tratado sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Revela a un Dios que opera fuera de las convenciones humanas, que usa la debilidad para eclipsar la fuerza, que elige lo improbable para lograr lo imposible. La narrativa deja sin respuesta muchas preguntas humanas, permaneciendo en reverente silencio ante el misterio de la soberanía divina. Se erige como un pilar en las Escrituras, un monumento eterno a la verdad de que en el gran drama de la historia, la mano de Dios se mueve de maneras que no podemos prever para lograr propósitos que no podemos comprender plenamente, siempre en favor de quienes confían en Él.